Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con nuestra secuencia de nuestro estudio de devocional, para el día de hoy nos corresponde Daniel, el capítulo 3, y nuestro tema, confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos, tenemos esa confianza en Dios, podemos experimentar paz, fortaleza, seguridad. Nos permite enfrentar la adversidad, nos permite estar seguros en medio de los problemas, de las dificultades que a diario podemos enfrentarnos. Todos, de alguna u otra manera, tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias en la vida, ya sea espirituales, ya sea seculares, y esa confianza en Dios es lo que nos permite sentirnos seguros, es lo que nos permite tal vez tener paz en medio de los problemas, de las dificultades, es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir luchando en medio de esas circunstancias, en medio de esa dificultad. Pero para lograrlo es importante que nosotros sepamos quién es Dios, que conozcamos realmente quién es Dios, porque si te das cuenta, tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Si alguien llega de repente y te dice, se ofrece, por decir, acompañarte a tu casa, acompañarte a algún lugar, si tú no conoces a esa persona, si estás mal y alguien te ofrece ayuda, tú no vas a estar seguro, no te vas a sentir seguro, tú no te vas a sentir tranquilo porque no conoces a esa persona. O bueno, si tal vez eh, a medias la conoces, de todas maneras no vas a sentirte completamente seguro, no vas a sentir totalmente esa tranquilidad. Pero ¿qué sucede cuando nosotros conocemos bien a esa persona, cuando nosotros sabemos de dónde es, qué familia pertenece? Bueno, cosas así. Entonces, tú vas a sentirte seguro cuando nosotros conocemos la personalidad de ella, de esa persona. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en ella. Nosotros sentimos esa seguridad, nos sentimos seguros de que cuando nosotros tengamos algún problema, incluso esa persona va a ayudarnos. Nosotros confiamos en ella. Y eso es lo que sucede con Dios. Cuando nosotros conocemos realmente a Dios, cuando nosotros sabemos quién es ese Padre maravilloso, nosotros podemos depositar totalmente nuestra confianza en Él sin dudarlo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos quién es Dios, que nosotros sepamos quién es ese Padre maravilloso y así poder sentir esa paz, esa tranquilidad. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, ¿qué sucede en nuestra vida? No nos dejamos intimidar. Veamos qué nos dice el versículo 15 de Daniel 3. Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, citaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en ese momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí habían tres hombres que servían a Dios, que conocían de Dios y que se estaban tal vez siendo intimidados, que si ellos no cumplían la orden, entonces ¿qué iba a pasar? Iban a ser arrojados a un horno de fuego, iban a sufrir unas consecuencias si no adoraban a esos dioses. Estaban viéndose intimidados y así pasa muchas veces con nosotros. Tanto esos enemigos físicos como esos enemigos espirituales muchas veces nos quieren intimidar, nos quieren hacer que nosotros nos rindamos a ellos, a esos problemas. El enemigo lo que quiere es que nosotros nos dobleguemos a él, a esas dificultades que tenemos que enfrentarnos diariamente, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra vida personal, a veces en los problemas que tenemos en nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo utiliza esas cosas para que nosotros nos dobleguemos, para que nosotros tal vez
perdamos esa confianza, que nos dejemos atemorizar por las situaciones que suceden. Pero como hablábamos, si nosotros conocemos de ese Dios maravilloso, si nosotros tenemos muy en claro quién es ese Dios, quién es Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, vamos a poder sentirnos tranquilos, vamos a podernos sentir seguros de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nunca dudar del poder de Dios. Nosotros siempre debemos aprender a sentirnos seguros, a tener esa paz, esa fortaleza. En nuestra vida diaria van a llegar muchos problemas, van a llegar muchas dificultades sin importar si somos cristianos o no. Siempre hablamos de esto. Tal vez podrían decir, hay otra vez lo mismo, hay otra vez eh, el mismo tema. Y es que Dios nos quiere preparar, pues sí, porque Dios nos quiere preparar en que nosotros tengamos confianza en Él, que sin importar los problemas, sin importar las dificultades, sin importar los enemigos que se levanten, nosotros debemos aprender a confiar en Él hasta el último momento, hasta el último segundo, en ese lecho de muerte tal vez. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios ciegamente. Nuestra fe debe estar siempre intacta, mantenerse viva. Hasta el último segundo nosotros debemos esperar y no tal vez rendirnos ante los problemas, ante las dificultades. Como seres humanos es normal que tengamos miedo, que tengamos inseguridades, es normal, pero lo que no es normal es que nosotros nos dejemos doblegar por ellas. Tal vez hay un momento donde nos sentimos desfallecer, hay momentos donde tal vez sí parece que nuestra fe se quebranta, que nuestras fuerzas se desvanecen, pero ahí es donde tenemos que clamar a Dios, orarle a Dios para que Él nos dé esas nuevas fuerzas, para que nuevamente Él pueda inyectar esas nuevas fuerzas y nosotros seguir confiando en Dios. Eso es lo único que nos va a mantener de pie, la confianza en Dios, porque hay pruebas muy difíciles, hay pruebas que son muy complejas de sobrellevar y que humanamente nosotros no somos capaces, que humanamente tal vez no estaríamos aquí de pie dándole la gloria y la honra a Dios, pero es su fortaleza, es la confianza que nosotros tenemos en Él que hace que nosotros podamos seguir. Tal vez en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, nosotros podamos seguir adelante. Si hoy en día tú estás de pie, a pesar de todo lo que tal vez estás viviendo, a pesar de los problemas que tienes, a pesar de todo lo que día a día tienes que vivir, es gracias a Dios, porque tú has depositado esa confianza en Él, porque tú confías en ese Padre maravilloso. Por lo tanto, no debemos sentir miedo, no debemos dejarnos atemorizar por nuestros enemigos, por ese enemigo que ha puesto trampas para que nosotros caigamos, para que nosotros nos dobleguemos, para que nosotros tal vez caigamos en esas cosas, adoremos o busquemos la ayuda de esos dioses y nos olvidemos de Dios, que dejemos a un lado a Dios, que tal vez le seamos infieles. Es necesario que nosotros siempre tengamos en cuenta quién es Dios. Si nosotros sabemos quién es Dios, vamos a poder sentir esa seguridad, vamos a poder sentir esa protección. Veamos qué nos dice el versículo 17. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? Al Dios que nosotros servimos puede librarnos de su castigo, incluso de ese horno de fuego. Podemos estar ahí y no va a pasar nada. Ellos sentían esa seguridad, ellos sentían esa protección, ellos estaban confiados en Él y eso es lo que nosotros debemos hacer, confiar sin importar las consecuencias, sin importar, mejor dicho, la situación que estemos viviendo. Como hablábamos, hay situaciones muy críticas. A veces las crisis económicas, a veces nuestra falta de sabiduría hace que nosotros tal vez cometamos errores, que tal vez nosotros no seamos buenos administradores de nuestros recursos y después tenemos que asumir las consecuencias. Es cierto que a veces son cosas que nosotros mismos nos buscamos, pero sin embargo, Dios nos da las herramientas para poder salir adelante, Dios nos da la paz, la tranquilidad, nos
da la inteligencia para que nosotros podamos actuar, ya para que nosotros podamos actuar correctamente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver cómo Dios nos brinda esa seguridad, cómo Dios nos brinda su protección. Es necesario que yo confíe plenamente en Él. Hay momentos donde, bueno, tal vez estamos enfermos o un pariente está enfermo, un familiar. Tal vez no son muy buenas las expectativas que nos den. Y eso causa dolor, tristeza en nosotros. Los problemas familiares a veces que suceden entre parejas, el esposo, la esposa, o a veces los hijos cuando se salen de control, cuando a veces se dejan influenciar por sus compañeros, por amistades que no les conviene. Empieza a suceder cosas, empieza a levantarse ese enemigo en contra de nosotros. Y más cuando sabe que de alguna u otra manera le estamos sirviendo a Dios, cuando Él sabe y tiene conocimiento que nosotros queremos servir a Dios, que nosotros buscamos siempre servirle. Entonces vemos como Dios, Él quiere que nosotros seamos fieles, pero en cambio el enemigo lo que busca es hacernos caer. El enemigo lo que busca es que nosotros caigamos, que nosotros nos desviemos del camino, que nos olvidemos de Dios, que traicionemos a Dios. Entonces, debemos aprender a confiar en Él, debemos mantener nuestra confianza siempre viva. Como decíamos, sin importar las cosas que estén sucediendo en nuestros alrededor de nosotros, sin importar los problemas y dificultades que podamos tener, siempre nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, siempre, hasta el último momento. No dejar que eso nos intimide, no dejar que tal vez eso nos provoque miedo, angustia, sino por el contrario, alimentar siempre esa relación con Dios para poder sentir esa seguridad, para poder experimentar su protección. Y en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, es donde Dios cumple sus promesas. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Y ahí es donde, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, es donde nosotros podemos mirar esas promesas, podemos experimentar las promesas de Dios. Veamos qué nos dice Isaías 43:2. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. ¿Qué nos dice Dios? Que Él va a estar con nosotros. Que cuando tengamos que pasar por esas aguas, que cuando tengamos que pasar por ese fuego, no va a estar, no vamos a estar solos. Él va a estar ahí con nosotros. Él va a estar del otro lado ayudándonos. Pero Él no nos está negando una realidad. Él nos dice, cuando pases por ese fuego, cuando pases por esas aguas. ¿Qué nos quiere decir? Cuando pases por esos problemas, cuando pases por esas dificultades, tranquilo, tranquila, confía en mí, que yo voy a estar ahí para ti, que esas aguas no te ahogarán, que ese fuego no te consumirá, no te quemará. Algo que nos dice, bueno, serás lanzado ese fuego, habrá un horno encendido, un horno llamado problemas, dificultades, un horno tal vez llamado enfermedad, escasez. Pero tranquilo, tranquila, yo estaré contigo. Tú vas a salir vencedor. Pero ¿qué nos dice muchas veces? Sean fuertes, sean valientes. Siempre hemos hablado de algo. Ser valiente no es aquel que no tiene miedo. Ser valiente es aquel que a pesar de sus miedos, de sus temores, sigue adelante, que a pesar de su miedo, sigue confiando en Dios. Y eso es lo que debemos hacer, confiar en Dios, aferrarnos a las promesas que Él nos ha dado. Nos dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No tengas miedo, que nos dice en otras partes, yo te salvaré con mi mano victoriosa. Sé valiente, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y eso es lo que nosotros debemos creer, aferrarnos a esas promesas. Pero a veces para nosotros es fácil cuando no somos los que estamos viviendo ese problema, cuando son los demás, cuando tal vez yo doy un consejo, entonces para mí es fácil decir, tranquilo, tranquila, que Dios está contigo, confía en Dios.
aprenda a confiar en Él. Pero cuando soy yo, cuando eres tú el que está pasando por esos problemas, a veces nos olvidamos de esas promesas, nos olvidamos. Entonces, no nos olvidemos, aprendamos a aferrarnos, tengamos presente siempre. Aferrémonos con todo nuestro corazón a las promesas de Dios y creámosle que si Él dijo que iba a estar con nosotros, Él lo va a estar. No dejemos que los problemas, que las dificultades tal vez nos dominen, nos llenen de miedo, que nos paralicen o por el contrario, que es lo más triste, que nos alejen de Dios. No dejemos que los enemigos que se levantan en contra nuestra nos alejen de la presencia de Dios y nos hagan perder todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios cumple sus promesas, pero es necesario mantener nuestra fe intacta. Es necesario que nosotros depositemos plenamente la confianza en Él, ciegamente que nosotros confiemos en Él y Él actuará y podremos ver sus milagros, sus prodigios. A través de todas las cosas que suceden en nuestra vida, los problemas, las dificultades, es donde nosotros podemos experimentar las promesas de Dios. Si yo no paso por ese fuego, ¿cómo puedo decir que Dios estaba ahí para salvarme? Si yo no paso por esas aguas, ¿cómo puedo decir que Dios estuvo ahí para rescatarme, para ayudarme? Si yo tal vez no tengo que ser arrojada a ese horno de fuego, a ese horno ardiente, ¿cómo puedo decir que Dios es ese Dios de lo sobrenatural? Que Dios es ese Dios de lo imposible. Es necesario que tanto tú como yo pasemos por esas situaciones todos los días de nuestra vida. Por eso Jesucristo nos dijo, mientras estén en este mundo van a tener problemas, mientras estén en este mundo van a tener dificultades. Él no dijo, ahora que me aceptaron en su corazón, ahora que me abrieron las puertas de su corazón, ya no van a tener problemas, ya no van a tener dificultades. Ahora todo va a ser color de rosa. Ahora van a vivir en un paraíso. Ahora los problemas no los tocarán. Nunca nos dijo eso. Desde un principio fue claro y dijo, mientras estén en este mundo van a tener problemas, van a tener dificultades. Pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo y si yo lo vencí, ustedes también. Ustedes también tienen la fortaleza, la valentía de hacerlo. Solamente confíen en Dios, confíen en mí, confíen en mi Padre. Y también confiemos en nosotros mismos. Debemos aprender a confiar en nosotros mismos para poder salir vencedores de esas dificultades, de esos problemas. Es necesario que nosotros tengamos que pasar por esas adversidades para ver las promesas de Dios cumplidas. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Recibiremos la victoria. Al final nosotros podemos experimentar la victoria de Dios. Veamos qué nos dicen los versículos 24 y 25. Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros, ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres atados? Claro que sí, Majestad, respondieron ellos. Y el rey dijo, pero yo estoy viendo 4 hombres desatados y sin quemaduras, caminando entre las llamas. Uno de ellos parece un dios. ¿Qué es lo que sucedió? El rey pudo ver cómo la gloria de Dios se manifestaba en estos hombres, cómo Dios pudo haberlos sacado sin ningún problema, cómo ellos salieron ilesos de todo eso. Ellos dijeron, nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos en Él y sabemos que Él nos va a librar de tu castigo e incluso de ese horno de fuego. Él lo va a hacer. Y así fue. Dios los pudo sacar para mostrar su gloria. Y asimismo sucede en nuestra vida. Dios nos ha sacado ilesos de ese horno de fuego, de todos esos problemas y dificultades que a diario tenemos que vernos expuestos. Dios lo ha hecho. Si lo ha hecho hasta ahora, lo seguirá haciendo. Incluso a veces hasta no somos las personas perfectas, todavía nos faltan muchas cosas por corregir, por mejorar, pero sin embargo, Dios muestra su fiel amor, Dios muestra su poder, Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos ayuda, no nos deja quedar en vergüenza.
Estos jóvenes no fueron avergonzados. Ellos dijeron, nosotros sabemos a quién servimos, nosotros sabemos quién es Dios, y Él nos va a rescatar, y Él nos va a ayudar. Nosotros vamos a salir victoriosos. Y eso mismo es lo que debemos hacer nosotros, confiar plenamente en Dios, confiar en Él y declarar que Él nos va a sacar victoriosos de esos problemas, de esas dificultades, que sin importar lo que estemos viviendo hoy en día, Él nos va a ayudar. Y de hecho lo está haciendo. En este momento todos pasamos por situaciones difíciles, de diferente manera, unas más complejas que otras, pero todos los días tenemos que pasar por algo. Y sin embargo, si hoy en día, como decíamos anteriormente, estamos de pie, es gracias a la misericordia de Dios, es gracias a su fortaleza, a la seguridad que Él nos da. Es gracias a Él, no es por nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas ya estuviéramos tirados en el piso solamente lamentándonos, rasgándonos las vestiduras y no más. Pero sin embargo, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros depositamos esa confianza en Dios, podemos mantenernos de pie, podemos estar aquí dándole la gloria y honra a Dios. Entonces vemos que para Dios no hay nada imposible, que si nosotros confiamos en Él, Dios puede hacer las cosas, Dios puede librarnos de la muerte, Dios puede hacer que nosotros salgamos vencedores, porque con Cristo somos más que vencedores. Mis hermanos, ese ha sido el devocional de esta mañana, lo que Dios nos ha querido compartir. Ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.